Bien, entonces lo que yo les estaba explicando en el inicio, ¿cierto?, de este encuentro, es que hoy día lo primero que vamos a hacer es sistematizar información respecto a la experiencia que ustedes tuvieron. Ya habíamos discutido acerca de el tema de que ustedes pudieron haber tenido contacto no con los niños, algunos tienen audios, pero en términos generales todos tienen su experiencia, tienen esta experiencia de haberle presentado a estos mini sujetos de prueba, ¿cierto? Los textos que estaban asignados en el taller. Y luego hicieron ustedes, ¿cierto?, la semana pasada un levantamiento de datos a partir de este corpus de textos orales en la mayoría de los casos con los que se quedaron, a la luz de la discusión que habíamos estado teniendo, ¿cierto?, desde la teoría, desde Casani, con quien iniciamos el curso, y todo ello se traducía en dos grandes hitos investigativos. Uno tenía que ver, ¿cierto?, con tomar el establecimiento de hipótesis que ustedes habían hecho y la muestra que recogieron para establecer primero un contraste entre esas hipótesis y esos hallazgos, ¿ya? O ese corpus. Y esas hipótesis con ese corpus tenían que entrar en una dialéctica, que es una suerte de conversación de datos, para poder tener una primera mirada acerca del fenómeno que estaban investigando, que eran, ¿cierto? Era esta indagación en las ideas previas que podían aportarnos los niños a partir de su conocimiento previo, a partir de sus experiencias con textos, a partir de las imágenes que ustedes les estaban mostrando. Eso era lo primero. Y después había un segundo hito investigativo importante, que era cómo ustedes, ¿cierto?, ese contraste que habían establecido lo miraban ahora al amparo o a la luz de la teoría, ¿ya? Y eso es lo que en síntesis llamamos, ¿cierto?, conclusiones generales. Entonces, hay dos momentos que me gustaría que grupalmente ustedes los pudieran discutir. Uno, como ya les señalé, este contraste, y el otro, las conclusiones generales. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada grupo, en este paralelo, se alcanzaron a armar 9 grupos. Cada grupo tiene un número X de integrantes. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que uno de ustedes, uno o una del grupo, pueda hacer un comentario respecto a estos dos elementos. Entonces, para ello, vamos a usar un sistema, ¿cierto?, justo para todos, para iniciar la conversación. Entonces, les voy a compartir mi pantalla en este minuto. Ya. Debieran estar viendo mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. Ya, súper, muchas gracias. Vamos a mover esto de aquí. Y vamos a tirar esto para el lado. Entonces, para agilizar la conversación, tenemos dos elementos. Allí está. La intervención de cada integrante que va a ser la voz del grupo, ¿cierto? Tiene que hacer alusión a este contraste que establecieron, contarnos un poco cómo fue el proceso de contactar a un niño, muy brevemente contarnos cómo se arreglaron para llevar a cabo esta investigación y esta microinvestigación, y luego pensar en mostrarnos brevemente también el contraste que ustedes establecieron con los datos y también algunos aspectos que fueron considerados en las conclusiones. Entonces, lo vamos a hacer al azar, vamos a dejar que el sistema hable. La Francisca Araya está por ahí.
Fran, ¿estás? No los tengo todos a la vista, entonces si ustedes están viendo, o alguien que haya trabajado en el grupo donde estaba Francisca, porque Francisca, yo tomé el nombre de Francisca porque ella subió el trabajo. Francisca lo subió, pero puede que haya alguien más del grupo Francisca. ¿No hay nadie de este grupo? Sí, profe. Ya, Noemí, ¿eres tú? ¿Tú estás en este No, grupo? Angélica. Angélica, ya. No, no soy yo, profe. Ya, es que sí, es que como a veces se aprenden y se apagan los micrófonos, no alcanzo a verlo. Y además tengo, como ustedes ven, en un costado nomás la pantalla donde aparece quienes están conectados. Entonces, alguien del grupo que nos cuente, o sea, puede ser más de alguien de ese Profe, grupo que nos cuente, dígame. lo que pasa es que justo me uní cuando usted estaba compartiendo su pantalla. ¿Me podría explicar un poquito qué Sí, por tengo que decir, supuesto. por favor? Por supuesto, lo que tienes que contarnos es a grandes rasgos cómo se las arreglaron muy brevemente para llevar a la práctica esta tarea de microinvestigación, con quién trabajaron, cómo levantaron el requerimiento para juntarse presencial o virtualmente con este niño. Eso en términos muy generales, porque no tenemos los datos de todos los niños. Hay algunos que sí lo incluyeron edad, incluyeron algunos aspectos, ¿cierto?, de su entorno, pero hay varios que no incluyeron ningún dato acerca de los niños con los que trabajaron. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos cuentes, ¿cierto?, a la luz de las hipótesis que ustedes establecieron previamente y luego el registro que hicieron a partir, ¿cierto?, del trabajo de mostrarle a los niños estas imágenes. Ustedes llenaron una tabla y a partir de esa tabla establecieron contrastes. Eso es una de las cosas que yo quisiera que la pudieran relatar siempre de manera muy breve, y luego las conclusiones generales. ¿A qué conclusiones arribaron? Entonces, pueden tener abierto su informe en este minuto para mirarlo. La idea no es leerlo, sino que nos puedan contar. Entonces, no sé si quieres partir. Ya, profe. Bueno, la Francisca fue en primer lugar la que grabó el video, Ya, porque como tenía que ser un niño no lector, en realidad por ejemplo, mis hijos leen, entonces no podía, no tenía ningún niño cerca no lector. Y ella, como en su cuadra tenía muchos niños, contactó a Pedro Pablo. Nosotros fuimos uno de los grupos que no pusieron los datos del niño. ya. Era Y Pedro Pedro, Pablo, que tenía ¿cuántos años? 4, 4. Súper bien, ya. no, Perfecto. no, 5, perdón, 5 porque estaba en kinder. No leía, Ya, pero estaba en kinder. Y era Pedro Pablo, un niño pero maravillosamente tierno. ya. Bueno, ella lo grabó. En primer lugar, mire, lo que pasa es que yo me guío un poquito. Yo tengo la fortuna de que mi mejor amiga de toda la vida es fonoaudióloga. Ya. Entonces, yo generalmente en todo lo que tiene que ver con esta materia de lenguaje, siempre lo converso con ella. Entonces, ella nos ayudó un poquito y nos guió en cómo teníamos que hacer preguntas, en qué cosas fijarnos, y una cosa, nos ayudó un poquito en eso. A prepararse, a Entonces, prepararse a para... prepararnos, claro, a prepararnos. Entonces, nosotros después de eso, de la grabación, cada una recibió la grabación, trabajamos individualmente, antes de eso, porque nosotros se acuerdan que habíamos tenido el problema que no teníamos grupo. Ujú. Bueno, hicimos todo en orden como ustedes nos dijeron, así que después ya habíamos hecho lo de la hipótesis, después hicimos la parte individual y las conclusiones. Eh, Fue bien variado, porque ninguna de las tres como que fue como muy... por ejemplo, con la Vale Vázquez, que es una de las integrantes del grupo, opinábamos cosas casi totalmente diferentes, Cuando estaban porque ella, haciendo esta hipótesis. no, en la parte de la conclusión. Ya, pero espera, antes de la conclusión, en el contraste, ¿qué cosas nos puedes decir del contraste? De las hipótesis que ustedes levantaron y del el análisis que hicieron del discurso de Pedro Pablo. Ah, ya. Por ejemplo, ¿Acercaba?
La verdad es que a mí, por ejemplo, me sorprendió porque el niño, en el primer texto, el niño observa todo lo que hay en el texto, dice todas las cosas que hay, pero él no vio, por ejemplo, el símbolo del corazón. No lo vio. No lo representó como el amor, pero sí vio amistad. Entonces, él lo que vio fue, él lo que habló del texto, lo que interpretó del texto fue que el niño le daba las gracias por ayudarlo con la pelota. Perfecto. Cosa que nosotros siempre pusimos, que va a hablar del amor, o de los pajaritos, o de amor de pareja, pero nunca pensamos que iba a dar las gracias, porque como está el niñito dando un regalo a la niña, él lo interpretó como un agradecimiento. Perfecto, ya. Y en el texto número 2, el niño ahí fue más concreto, fue una respuesta más cerrada, y dijo que se trataba, bueno, lo que nos sorprendió fue el vocabulario que el niño tenía, porque lo primero que vio en el segundo texto fue un amanecer, no un sol. Entonces él observó todo y después dijo, se trata de un cocodrilo. Para sus 5 años igual pronunciaba súper bien y tenía palabras súper adelantadas, yo creo que para su edad. Ya, perfecto. ¿Y qué concluyeron ustedes? ¿Qué elementos rescataron en las conclusiones? ¿Volvieron a mirar la teoría? Claro, porque, por ejemplo, el niño nosotros ahí nos pusimos de acuerdo, bueno, la Vale Vázquez fue una de las que puso que ella consideraba que el niño no interpretaba muy bien, no comprendía muy bien, pero quizás todo podía ser parte del contexto en que el niño haya crecido, porque él a lo mejor no interpretó el amor, porque quizá simplemente a lo mejor él era hijo de una madre soltera, en donde para él no es tan común ver una pareja, pero sí a lo mejor la amistad. Ya. Y ahí como que ese fue un debate un poquito entretenido. Ya. Tenía la parte articulatoria maravillosa para sus 5 años, la forma de hablar era muy buena, el nivel semántico era muy bueno, como le dije delante, él hablaba, primero dijo pájaro, pero después dijo aves, después dijo amanecer, tenía el nivel semántico bien alto, y logró, igual tenía un nivel morfosintáctico, bueno, tenía una asociación de ideas súper buena para la edad que tenía. Él podía decir una oración larga sin turbarse o sin complicarse. Muy bien. Entonces, al fin y al cabo, su interpretación yo la encontré bastante positiva, porque dentro de todo yo creo que lo interpretó de acuerdo a su experiencia de vida. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias por la síntesis que nos haces de la representación de tu grupo. ¿Ya? Gracias. Bien, preguntas. No vamos a usar esta imagen, vamos a usar esta, que es si alguien tiene alguna pregunta a la compañera. Vamos a dejar este simbolito puesto aquí, porque en cualquier momento también ustedes pueden hacer algunas interrogantes o pueden plantear algunas interrogantes a las compañeras. Entonces vamos a ir con otro grupo. Francisca Araya. Profe, ella de mi grupo, es la que acabamos de hablar. Ya, ella es de tu grupo. Entonces, ¿alguien está María Fernanda Sandoval o alguien del grupo donde estaba la María Fernanda Sandoval? ¿Tenemos a alguien presente de este grupo? ¿Nadie? Yasna, yo sé que estás ahí, Yasna. Sí, aquí estoy. Yasna, no sé si quieres contarnos tú Sí. o alguien más del grupo. Sí, de hecho lo hablamos ahora con el grupo y voy a hablar yo. Perfecto, Yasna, te escucho. ¿Ya escuchaste lo que presentó Alejandra previamente?
Y entonces es la misma dinámica, Sí, es con entiendo. un poco de contexto, luego los contrastes y luego las conclusiones. Sí. Ya, ya, Bueno, profe, no, yo trabajé con Valentina Yanca, Valentina Soto, perdón, y Iván Valenzuela. ya, A nosotros, bueno, no nos tocó porque a la que entrevistamos fue Emilia Valenzuela Donoso, que es la hija de Iván, de ya, 4 años. Ella no posee conocimiento de lectoescritura y sí, en el fondo está en un contexto alfabetizado, vive con ambos padres y, y se rodea, digamos, en un ambiente letrado, que esos eran como los antecedentes previos que teníamos a la investigación. ya, En cuanto a las hipótesis que nosotros hicimos en el primer texto, nuestras hipótesis iban basadas en las representaciones de los pajaritos, el tema del amor, o de amigos también pusimos dentro de nuestra hipótesis, si bien el tema del amor fue algo discutido porque quizás el niño nosotros sentíamos que no iba a representar quizás este sentimiento de amor, como amor finalmente después en el contraste pareja, nos dimos cuenta que sí nos sorprendió, que sí pudo asociar esto como de estos niños que se enamoran, por ejemplo. ya, Eso en el caso del texto número 1. En el caso del texto número 2, en el caso de nuestra hipótesis y en la respuesta del contraste, digamos, sí hubieran más diferencias. La niña tuvo representaciones que nosotros no pensábamos que iba a dar, o características también a los personajes que se planteaban en esta etapa del texto. ¿nos Entonces puedes ahí dar un sí se ejemplo, hizo, Dana, de esto que digan, acabas de decir? ¿Me ¿cómo? escuchaste? ¿Nos puedes dar un ejemplo de esto que acabas de decir? Sí, sí, a eso iba, de hecho. Por ejemplo, nosotros, como le decía en el texto número 1, la verdad es que nos sorprendió porque sí tuvimos muchas similitudes con lo que habíamos hipotetizado, y en el caso del número 2 fue distinto porque nosotros habíamos dicho que quizá ella iba a decir que eran dos animales que eran amigos, o que era un animal con una dueña, porque por ejemplo nosotros en la tapa vimos que uno de los personajes tenía tacones, por ejemplo. Entonces pensamos que quizás la niña podía asociar estos tacones como una personificación de una persona, y no fue así. Ella finalmente asoció otras cosas, por ejemplo, en que eran amigos, de que era una tortuga con su amigo, de que iban a leer un cuento y iban a dormir. Entonces hizo otras asociaciones que la verdad que se escaparon un poco de lo que nosotros creíamos que podía responder. Hizo otras asociaciones que nos llamó mucho la atención, y particularmente a mí me llamó mucho la atención y la expresé en mi contraste, de forma individual. Ya. Y en términos de las conclusiones, ¿cómo Sí, miraron estos hallazgos, cierto, a la luz de la teoría y de la discusión del grupo? ya, por ejemplo, como le mencionaba en el primer texto, logramos en el fondo poder deducir de cierta forma la representación que iba a tener Emilia. En el caso del corazón, por ejemplo, sí tuvimos una asociación directa con este sentimiento del amor, si bien en nuestra discusión nosotros no pensábamos quizás que se iba a plantear abiertamente como el amor. Y eso también nos sorprendió un poco, que Emilia rápidamente hizo esta asociación con el amor y también con las representaciones de los pajaritos, la flor, el niño. Por lo tanto, en el texto número 1 sentimos que pudimos hipotetizar quizá un poco más asertivamente. En el texto número 2 creemos que se debió a los conocimientos previos que tenía Emilia, porque ella, bien o mal, asocia el animal de la portada con una tortuga, que nos hace pensar que a lo mejor ha tenido algún tipo de acercamiento visual o experiencial con este tipo de animal, por ejemplo, y pudo establecer alguna semejanza y decir que era una tortuga. También nos pareció, no extraño, pero sí curioso, el tema de que ella asociara quizá estos pantalones con algunas representaciones específicas que eran como una florcita, era algo extraño, y ella a lo mejor, nosotros lo que deducimos que a lo mejor lo asoció con un pijama, y por eso nos dijo que quizás iban a leer un cuento y se iban a dormir, que también fue algo que nos llamó mucho la atención y tiene que ver quizás con sus propias vivencias. Y esto también lo asociamos a lo que menciona Medina, que tiene que ver con que el lenguaje escrito los niños lo van adquiriendo a través de las representaciones o usos particulares que observa en su familia, o en su escuela, o en su entorno. Entonces pensamos que más que nada en el texto número 2 se dio en el fondo esta condición, que ella asoció quizás más a sus vivencias, las representaciones, más que a lo que en sí mismas representaban. Ya, Y lo otro que nos llamó también la atención
y anexándolo quizá un poco al ejemplo de Angélica, que ella decía que el niño, por ejemplo, asoció, no sé, abiertamente que podía ser un amanecer. En este caso a nosotros Emilia ni siquiera lo consideró. O sea, ahí también podemos ver que, claro, tiene que ver quizás con sus propias experiencias. El que ella tampoco asoció esto como a un atardecer o algo, pero sí nos llama la atención que sí lo asoció con irse a dormir, por ejemplo. Ya. Muy interesante eso, ya lo vamos a mirar desde la perspectiva de el modelo de doble cuerda, que es el que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Que nos va a dar alguna otra perspectiva teórica para volver a revisar los hallazgos que ustedes tienen. Súper interesante. Entonces, ella era Emilia Valenzuela, 4 años, hija también de un compañero, y describen su contexto como un contexto alfabetizado, rodeada de un ambiente letrado. Súper interesante lo que nos acabas de comentar acerca del trabajo. Yo anoté varias cosas acá, respecto de particularmente lo que les pasa con el segundo texto, respecto de lo que ustedes determinaron que era producto del conocimiento previo, o de las experiencias, ¿cierto?, que ella tiene, por ejemplo, con el tema de, a lo mejor, que le cuenten historias, que le lean historias a la hora de dormir en la noche, ¿ya? Súper, lo vamos a dejar ahí apuntado. Entonces vamos a seguir, súper, muchas gracias, Yasna. De nada. Nos volvió a salir la Francisca, vamos a mirar, ya. ¿Alguien del grupo de Carolina Trujillo, Berens o Yo, Carolina? Yo Ya. voy a hablar. Ya. Ya, Cuéntanos, contexto, contraste, conclusiones. Sí, nosotros entrevistamos, la Cata entrevistó a su hijo, Lucas, que tiene 4 años, 7 meses, y es no lector. Las hipótesis que planteamos respecto al texto 1 era, claro, los pololos ya respecto como a este vínculo del corazón, una familia con sus mascotas ya que salían aves, pensamos que también él podía decir que estaba recibiendo un regalo porque estaba de cumpleaños, o personas que se quieren. Y Lucas fue mucho más concreto y dijo niño y niña. Acá le volvió a preguntar, fue niño y niña. Y como respecto al tipo de texto, dijo que era un papel, en donde estaba un niño y una niña. Muy preciso. Y respecto al texto 2, nosotros igual habíamos planteado que él podía decir que era un cuento, que era un cocodrilo con miedo, como estaba ahí alazado a la pierna, que era un libro o que era una mujer con su mascota, como se veían estas piernas con tacones. Y él se refirió al cocodrilo, dijo un cocodrilo y un libro, ya que como estaba la foto en perspectiva, al tiro captó que era un libro. Ya, les dijo la palabra libro. Eso Sí, dijo libro y cocodrilo, solo eso. Y la verdad es que respecto a cuando ya nosotros comparamos nuestra hipótesis, fue como que se cumplían parcialmente, porque en el fondo él dijo niño, niña, o dijo cocodrilo, pero no le agregó como el contexto, o sea, como que no, su imaginación no fue más allá, solamente fue como a lo concreto. Pero también en nuestras conclusiones pusimos que se evidenciaba el conocimiento previo, porque él al tiro dijo el libro, estaba súper familiarizado, al tiro dijo un papel, niño y niña, como quizás no conocía la palabra tarjeta, pero sí entendía que el texto 1 era distinto el formato al texto 2. Entonces se nota que está muy familiarizado con la lectura, con los libros, con los distintos tipos de texto, con el conocimiento previo. Y también que la importancia de que este niño que es no lector y que tampoco ha estado escolarizado, ya que ahora está en pre-kinder, pero por las clases no presenciales en verdad no es mucho, se nota como el conocimiento previo de la familia y también que la importancia de que en la etapa inicial se puedan presentar esto y como acercar a los niños los distintos tipos de texto. O sea, ya complejizarlo, o sea, diferenciar, esto es un libro, esto es un cuento, esto es una tarjeta, como que encontramos que eso es súper esencial, porque ellos sí son capaces de ver esas diferencias, aun cuando todavía no son niños lectoescritores, entonces eso nos pareció muy interesante. Y como proyecciones finales fue que si en verdad Lucas le hubiéramos preguntado sobre el libro del cocodrilo, ¿de qué crees tú que se podría tratar?
él hubiera sido capaz de contarnos una historia, quizás muy breve, pero él también hubiera sido capaz de estar en esta creación de texto del dictado adulto. Entonces también nos pareció súper interesante como para una futura investigación. Ya, súper bien. Agradezco el entusiasmo en materia investigativa, porque me parece súper interesante que ustedes hayan llegado a la necesidad de tener, como de determinar los alcances de la investigación y de proyectarla también. Efectivamente, lo que tú estás planteando es otro ejercicio, es decir, vamos a cambiar el foco que era este reconocimiento de lo que los niños podían decirnos a partir de estas imágenes, pero también tú señalas que si el ejercicio hubiera sido, mira, este es un libro y se trata de un cocodrilo y una persona, ¿de qué crees tú que se trata la historia? También habría sido interesante mirar los resultados y que tú dices que sin duda él podría haber hecho este ejercicio. O sea, eso tiene que ver fuertemente con lo que se conoce, creo que en alguna clase yo lo mencioné, con el desarrollo de la conciencia narrativa. Los niños efectivamente cuando llegan a primero básico son expertos, ¿cierto?, en narraciones, tienen un desarrollo sistemático, han tenido un desarrollo sistemático de su conciencia narrativa y conocen, ¿cierto?, que las historias tienen una estructura, ¿ya?, que tienen generalmente lo que conocemos después nosotros como inicio, desarrollo y cierre, que hay lo que se denomina una cadena focalizada de acontecimientos, es decir, que hay cosas que van a pasar y que van a desencadenar otros nuevos acontecimientos. Sabe y reconoce, ¿cierto?, que en la historia hay roles que son desempeñados por personajes, incluso cuando estos personajes aparecen en la forma de animales, que es muy típico de las narrativas infantiles. Y esta conciencia narrativa se empieza a desarrollar cercana a los 2 años, particularmente cuando, quiero volver al caso de Emilia, ¿cierto?, particularmente cuando nosotros podemos inferir en el caso de Emilia, que los niños están expuestos a experiencias permanentes de escuchar cuentos. Y que llega el momento, tal como tú lo señalabas, que se produce desde los 3 años en adelante, que los niños pueden fabular sus propias historias, es decir, pueden inventar perfectamente una historia usando esta estructura, inicio, desarrollo, cierre, usando una cadena focalizada de acontecimientos e incluso, ¿cierto?, utilizando ciertas modalizaciones verbales que son típicas de los cuentos. Que están contados en pasado, muchos de ellos, había una vez, ¿cierto?, un castillo donde vivía, no sé, un dragón, ¿cierto?, que fue rescatado por, etcétera. Y esa conciencia narrativa es súper potente y es todo lo que uno debiera trabajar cuando los niños llegan a primero básico. Y cuando uno les enseña esta cosa del inicio, el desarrollo y el cierre, uno tendría que preguntarse si efectivamente uno lo tiene que enseñar como si el niño no lo conociera, o partimos del conocimiento del niño. Eso lo vamos a discutir al final de la clase, espero que si alcanzamos a ver algo del modelo. Muchas gracias por tu intervención, le doy las gracias a este grupo, vamos a avanzar. La María José Ramírez. ¿Alguien de su grupo? No había nadie al comienzo, creo que había salido ya, no hay nadie del grupo de María José. Yo, profe. Ya, listo. Isidora. Sí, bueno, lo que en las hipótesis nosotros lo que Ya, propusimos... Contexto primero, contexto. Chuta. Contexto chiquitito. Nuestro contexto, bueno, nosotros entrevistamos a Gonzalito, que tiene 4 años 6, y eso, Ya. Hijo de alguien, vecino. es mi vecino del frente. Ya. ¿Conoces Y algo sobre su familia? ¿Sabes algo de sus dinámicas? En general el Gonzi lo incita mucho al juego, eso es como lo más primordial dentro de su crianza. No tiene, su mamá es abogada y su papá es ingeniero, así que Ya. la mayoría del tiempo está con el papá jugando.
Ya, perfecto. Así que como, como si tiene alguna cercanía a la lectura, no tiene mucha. Ya, perfecto. Dale nomás ahora con el resto de la estructura de tu intervención. Ya. Nosotros habíamos puesto como hipótesis que el niño iba a lograr, o sea, pusimos varias hipótesis, porque cada una tuvo un punto de vista distinto dentro del grupo. Entonces las pusimos todas y una de ellas era, en el primer texto, por ejemplo, era que el niño iba a poder lograr elaborar la historia como concreta de lo que pasaba en la imagen, que iba a poder como reconocer que había estaba vinculada al ámbito amoroso de la imagen. Por otra parte, habíamos pensado que el niño no iba a lograr identificar los símbolos, pero no iba a lograr relacionar como los símbolos entre sí. Y lo que tuvimos finalmente como resultado fue que el niño en primera instancia dice no ver nada, que eso fue lo que a mí al menos más me sorprendió. Dice no ver Porque, nada. En sí, la dijo primera, en la tarjetita. así tal cual. Le pregunto, sí, yo le digo, ¿qué ves aquí tú? Y dice, nada. Y yo le digo, ¿nada? Y me dice, no, nada. Entonces, como que no entendían absolutamente nada de la imagen. Y cuando le empezamos a preguntar, bueno, le empezó a preguntar como con respecto a cada símbolo, recién ahí empezó a identificar cada uno de los elementos que estaban presentes. O sea, ustedes como investigadoras tuvieron que ajustar, ¿cierto?, las preguntas para poder llegar, porque puede que haya sido una cuestión de ánimo, de que lata, no quiero hacer esto, quiero ir a No, jugar, ¿cierto? de hecho estaba súper emocionado porque a Gonzi le encanta jugar, como estar conmigo. Entonces cuando le pregunté estaba bastante emocionado, pero como que vio la imagen y de verdad no entendió. Ya. Entonces, ¿Tú crees que la pregunta no fue la adecuada? es, claro, y En el después por caso lo de mismo, él, yo creo que al principio no entendió a qué estaba referida la pregunta y cuando le empecé a preguntar como más como específico, ahí recién empezó como a poder desarrollar un poco más su idea. Y sigue nomás. después de cuando ver los símbolos, le pregunto como que cómo los podía relacionar y no logró relacionar los elementos, sino que inventó una historia completamente externa a la imagen de que venía un león y se los comía todo. Algo completamente externo. Ya. O sea, no vinculó los elementos de la tarjeta como un todo, sino que los desagregó y le metió, ¿cierto?, otra Otro historia. elemento, Ya, claro. Claro, como que fragmentó la historia por elemento y después simplemente agregó algo externo. ya. En el segundo texto nosotros habíamos puesto como hipótesis que iba a lograr entender el contexto de que era un libro y que iba a poder asociar cómo como el por qué el cocodrilo estaba abrazando las piernas, cómo podía sentirse, como elaborar una historia en torno a lo que estaba pasando, a como la imagen en sí. Ya. ¿Y qué les dijo Gonzalito? Nos dijo que esta la logró como entender al tiro. Lo que sí, nunca vio que era un libro. Según él era una foto. Ya, Ya, así que eso igual fue como, nos llamó un poco la atención. ya. Y bueno, el va y describe la imagen diciendo que era un humano con unos pantalones y que había un animal abrazándolo. Identifica el animal como un lagarto y además nota que hay unas palabras en el texto. Y de hecho pide que se las lea. Y yo le digo, cuando tú me terminas de escribir, yo te voy a decir qué dice. Y ahí me termina de decir como que el animal estaba abrazando al humano porque era su dueño y nunca se habían visto. Y recién esa era la primera vez que se habían visto. Ya, De ahí yo le dije, ah, ya, perfecto. Esta vez, como que en el segundo texto se le hizo un poco más fácil que el primero. nota que hay palabras en el texto, ya, Sí, lo apunté. Nota que hay sí, pero palabras en el texto y te pide que las leas. sí, me pide a mí que la lea. Ya. En las conclusiones, ¿cómo se trataron a partir de la discusión que ustedes tuvieron?
Ya. A partir de las cosas que nosotros logramos identificar, fue que logra entender como los elementos, pero le cuesta relacionar los elementos entre sí. También de que una de las cosas que como de conclusión es que hay que como tratar de investigar un poco más de por qué no logró identificar que era un libro en el segundo texto. Porque igual se muestra de forma relativamente clara de que es un libro el que está presente, entonces tal vez significa que no tiene mucha relación a los libros. Entonces igual eso puede haber influido mucho en respecto a su forma de desarrollar las ideas. También uno de los elementos que que no pensamos que iba a influir tanto e influyó mucho fue la imaginación. Como que todo lo basó en imaginación y experiencia previa, más que como en lo concreto. Y eso más que nada. Muchas gracias. Ese fue entonces el caso de Gonzalito. Sí. Vamos a seguir, vamos a ver a quién le puede tocar ahora. A la María Fernanda no ha salido, ¿cierto? El grupo de María Fernanda. Profesora, soy Almendra. Lo que pasa es que tengo o sea, estoy con mi hija, entonces me gustaría presentar al tiro para poder después, si es que me dice usted, para Almendra, tener pero tú eres de tiempo. este grupo. No, soy de otro. Ya, dale nomás, Almendra. ¿Puedo? Ya, gracias. Yo soy con Cristóbal. Después, con Cristóbal, ya. ¿Quién subió el trabajo, se acuerdan o no? El Cristóbal. Cristóbal, ya, porque el Cristóbal lo tengo en la nómina, ya. No había Sí, salido, ya. Dale, ya. Almendra, cuenta. Ya, yo soy con Cristóbal, Pascal y Francisca. Ya. Bueno, el niño que nosotros entrevistamos se llama Emanuel, tiene 4 años, no sabe leer ni escribir y es hermano del mejor amigo de Cristóbal. Ya. Sus papás trabajan, los dos, no están mucho en la casa y él queda al cuidado de su hermano, Ya. de sus hermanos. De hecho, Cristóbal nos decía que es súper guagualón porque todavía ocupa chupete. Bueno, como las hipótesis centrales bueno, las preguntas primero que nosotros elaboramos fue, ¿de qué crees que se tratan estas historias? ¿Por qué lo dices? ¿Y qué es lo que piensas cuando las ves? Una de las hipótesis nosotros pensamos del primer texto era que se iba a tratar de amor, porque salen los corazones, de amistad, porque hay dos amigos, de cumpleaños, porque había un regalo, o de felicidad. Y con respecto al texto 2, creíamos que podría ser de miedo, porque el cocodrilo estaba como escondido, podía ser de familia, porque podía ser la mamá y un hijo, de amor, un día de paseo por el atardecer que sale atrás. O sea, se pusieron en todos los escenarios de lo que un niño podría decir. Exacto, nos pusimos en todos los escenarios. Manuel, Bueno, Emanuel fue súper acotada su respuesta. De hecho, cuando el hermano le preguntaba de qué se trataba la historia, él decía no sé. O decía, no sé, hubo una parte muy chistosa que dijo todo el rato así como, y estuvo mucho rato diciendo como pensando. Y ahí dio como su primera respuesta, que decía que se trataba de amor porque los pajaritos salían con corazones. Y también después dijo que se trataba de un cocodrilo que quería abrazar a una persona. Igual habló un poco del contenido sobre las dos imágenes que le mostramos. No pudo identificar que era un libro, pero sí nos trató de decir de qué más o menos se trataba cada historia. Lo que sí nos pasó fue que las preguntas se las hizo el hermano. Y quizá nosotros nos dimos cuenta de los audios que nos mandaron, es que las preguntas no fueron muy bien elaboradas a lo mejor, y por eso el niño tuvo como preguntas muy acotadas, muy como directas sobre el tema nomás, como que no hizo más reflexión sobre lo que nosotros queríamos que llegara. bueno, a ustedes como investigadores, en varios momentos de la carrera les va a tocar hacer investigación, y este es un elemento súper importante para todos los grupos, el cómo se establece este contacto entre, lo voy a poner en estos términos, el investigador del sujeto, ¿cierto?, que participante en la investigación, ya, pero súper interesante que ustedes lo señalen como un elemento que a lo mejor pudo haber entorpecido, ¿cierto?, la fluidez de la comunicación de Emanuel. Sigue nomás. Ya.
Bueno, con respecto al contraste, el niño relaciona los pájaros con el amor, que fue una de las cosas que nosotros las planteamos como hipótesis. Además, él dio cuenta de algo muy importante que debía hacer, que dijo que era la imagen que él veía era algo que tenía que leer. No especificó que era un libro, pero él sabía que había algo que tenía que leer por el hecho de que había variedad de palabras en la tarjeta número 1. Ya. Pero no sabía que eso era para leer. Claro, porque vio las letras. Ya. Bueno, nuestra hipótesis de respuesta se distinguen con las del niño porque él se detuvo a mirar quizá lo que más le llamaba la atención, como los pájaros o el cocodrilo en sí, relacionando con el amor o con la familia. Pero no fue más allá de eso, como por ejemplo diciendo se trata de un cumpleaños, o de un hombre o de una mujer que está feliz porque está embarazada, porque primero, una de las hipótesis, o sea, uno de lo que nosotros planteamos es que primero quizás las preguntas no se dijeron, no se las preguntaron de mejor manera, no se plantearon bien, y lo otro es que también nosotros éramos 4 integrantes en el grupo, entonces teníamos muchos más ojos para pensar qué podría decir un niño, en cambio él solamente era una persona que podía mirar la imagen. Ya. Bueno, en general se distinguen las respuestas de nosotros con la de él por eso mismo, porque se limitó quizá a observar, solamente a observar y no reflexionar sobre el tema. Con respecto a las conclusiones, lo que se observó en los resultados propuestos en el cuadro de comparación es que existe una relación entre lo que pusimos como hipótesis y la respuesta del niño. Hubo algo en que se parece. Por lo que en consecuencia el participante fue capaz de inferir que el primer texto debía leerlo, que eso igual es un paso importante. Y se distinguió en lo que planteamos de la hipótesis por un lado, porque la actitud del pequeño también no era muy de interés. De hecho, como que a cada rato le decía al hermano así como no sé, o no sé nada, o como que no estaba muy interesado en responder las preguntas también. Quizás estaba en algún momento donde estaba jugando y le hicieron las preguntas también. El contexto en que uno hace estas actividades también influye mucho. Esto es coherente con lo que plantea Medina en las preguntas sobre un texto puede ser una estrategia aportadora, las preguntas del texto. Pero quizás para este niño en particular, ese tipo de método no constituye una práctica efectiva para comprender de buena manera las imágenes de textos mostrados. Además, Medina nos dice que las preguntas fáciles de responder, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que ves ahí?, apuntan a respuestas mecánicas, por lo que las preguntas deben apuntar a que el niño logre realizar inferencias, establecer relaciones entre el texto y su experiencia y movilizar sus conocimientos e información. Bueno, en consecuencia, vemos que es necesario que los y las profesoras y profesores consideren que el niño fue capaz de comprender que el primer texto había un conjunto de letras que debía leer, aunque él no supiera hacerlo. Es decir, el niño hizo una relación entre su realidad y el texto que le mostramos, aún sin tener el código de aprendizaje de las letras. Ya, súper. Muchas gracias, Almendra. ¿Ya? Ese fue entonces Emanuel de 4 años. Vamos a seguir. Quedé en el grupo de María Fernanda, si había alguien de este grupo presente hoy día. Si no, continuamos. Me volvió a salir la María Fernanda. La María José, tampoco había, no había nadie del grupo de María José, ¿o ya expusieron? ¿Me dan el nombre del niño? Sí. Ya expusimos, era yo con Gonzalito. Ya, con Gonzalito. La Catarina, Silva. Cata Silva, ¿estás por ahí? ¿O alguien del grupo de la Cata Silva? Vuelvo a señalar. Profe. Ya, súper, cuéntanos. Así Bueno, súper. en el contexto, entrevistamos a Rebeca, que es mi sobrina, tiene 4 años, 11 meses, va en prekinder, no sabe leer ni escribir. Vive, sí, en prekinder. Vive con su mamá y siempre está relacionada con mis sobrinos que son como de la misma edad. Entonces habla harto. Ya. Cuéntanos. ¿Cómo fue el ejercicio con ella? Ya, profe, yo le cuento. El ejercicio lo realizó Diana. ¿Ya? Ella se dedicó de entrevistar a la niña y le preguntaba así, preguntas súper simples, así como que, ¿qué ves ahí? Y el por qué pensaba que era eso.
y logramos darnos cuenta de que ella intentaba buscarle el sentido. Se dio cuenta de que en el libro habían palabras, pero que ella claramente no sabía leerlas. Ya. Logró comprender de que en el texto 1 había, ¿cómo se llama? Ella pensaba de que eran dos pajaritos en unos árboles, eran como análisis súper explícitos y súper por encima. Reconoció de que habían dos pajaritos en los árboles, una niña y un niño con un corazón, reconoció, como dije, que habían unas palabras y dijo que estaban enamorados. Y esto igual se acercó bastante a nuestras hipótesis, ya que nosotros dijimos claramente de que sí, que estaban enamorados, dijimos que era un regalo, que se celebraba el Día del Amor, entre otras cosas. Y en el texto número 2, ella logró reconocer de que era un libro. Le preguntamos el por qué, pero ella no dijo el por qué era un libro, solo reconoció que lo era. Dijo, También, o sea, ahí cuando dijo que era un libro, dijo que era porque tenía hojas y se podía leer, pero en la imagen no se veía eso, era sola la portada. eso, perdón. También reconoció de que había un niño que no se lograba ver, no dijo que era un niño o una niña, solo reconoció de que había una persona que no se lograba ver, y de que era un cocodrilo con un niño, Ya. o con una niña, no decía la sexualidad ni nada, simplemente de que estaban allí. Ya. Entonces, como contraste y como conclusión, nos dimos cuenta de que los niños sí son muy capaces, como lo vimos en estamos viendo en la asignatura, son muy capaces de analizar una imagen sin necesidad de ver las palabras, sin necesidad de leer. Entonces, si ellos pueden analizar una imagen, claro, tal como decían los autores que leímos, van a ser capaces de leer un texto complicado. Si nosotros les enseñamos a leer, van a ser totalmente capaces de leer un texto complicado con esta actividad que hicimos, nos dimos cuenta de que si pueden analizar una imagen, ¿cómo no van a poder leer un texto con palabras más difíciles, por así decirlo? Ya. Lo, Súper bien. lo otro también que la niña, a pesar de no tener alfabetización, no leer y no escribir, logró darle un significado a cada texto, porque lo vio como en el contexto igual, porque en el texto 1 decía, ya como que lo dijo todo apartado, hay unos pajaritos, después dijo que hay un niño con una niña en un corazón, y como que al final sacó la conclusión de que estaban enamorados, po. Ya. O sea, Entonces, lo que habría que discutir ahí es ese concepto que tú dices, a pesar de no tener alfabetización. O sea, claro, que a pesar de no tener esta alfabetización entendida como que pudiera leer lo que están ahí, ella sabe que eso está ahí. Eso es lo que me estás sí. diciendo, ¿no? Ya. Súper. Muchas gracias. Vamos a ir, a ver si nos queda Isidora en persona o su grupo o alguien del grupo que trabajó con Isidora. ¿Nadie? ¿No están? ¿No? ¿No hay ningún integrante del equipo donde trabajó Isidora Palma? ¿Hay alguien que esté en un grupo que no haya salido todavía a exponer esto que estamos haciendo? ¿No? Nosotras, profe. Ay, lo siento. ¿Quién subió el trabajo de ustedes? Yo, Teresita. Mira, Teresita, y no has salido. No, Estás por ahí, pero no has salido. Ya, listo, Tere, dale. ya. Yo entrevisté a mi vecino que tiene 5 años. ¿Cómo se llama tu vecino? Se llama Vicente. Vicente, de 5 años, ya. Sí. Él no tiene como mucho contacto con la lectoescritura. Entonces fue como, yo dije, ah, ya, vamos a probar. Como el niño perfecto. ¿Por qué dices que no tiene mucho contacto con la lectoescritura? Porque cuando les pedí que en el video, como que él no aprecia nada de nada. Entonces, por ejemplo, él se fijó mucho en los dibujos. Ya. Incluso nosotros en el primer texto dijimos que va a decir que es una carta, que está como enamorado,
que es una carta de amor, que hay pajaritos y personas que se quieren, o que tienen forma de estampilla, o un poema. Ya, o sea, Cosa esas fueron las que, hipótesis de ustedes. sí, esas fueron nuestras hipótesis. Ya. Y el niño Vicente respondió algo parecido, pero igual como que no se acercaba mucho a nuestra hipótesis, que dijo que era una novia y un novio, o sea que habían unos novios ahí, Ya. y que habían pajaritos y un corazón. Fue como se fijó en los objetos que habían en el texto, más que si había palabra o cosas así. Aunque igual ese se notaba como medio nervioso porque no sabía qué era. Porque como que de primera mi vecina me dijo como que quería leerlo, que se lo leyeran. Yo le dije que no, que la idea era que él interpretara lo que se veía en esa imagen. Que se lo leyeran. Sí. Mira qué interesante, ya. Y yo le dije que no, que él tenía que, ustedes se lo mostraran y que él viera qué decía, que lo dejaran solito, que le preguntaran qué era lo que interpretaba, algo así fue como la pregunta, no recuerdo mucho. Ya, pero espérate, mira, tú acabas de decir algo súper interesante. Él quería que se lo leyeran, entonces sabía que ahí había texto, sabía que ahí había palabras. Ya. Sí. Perfecto. Y yo le dije a mi vecina que no se lo leyera. Y eso no sale en el video, pero ella me dijo que se lo querían que lo leyera. Ya, súper. Y entonces él solamente se fijó como en los dibujos. Ya. Por lo tanto, como no se lo leyeron, le quedaron los dibujos disponibles. Sí, solamente los dibujos. Y en el caso del segundo texto, nosotros dijimos que era un cuento de animales, que era un cocodrilo cariñoso, que era un cuadro pintado, o que se trataba de la historia de un cocodrilo. Esas fueron nuestras hipótesis. Ya. Y el niño Vicente respondió algo totalmente diferente a nuestra hipótesis, que él dijo que el cocodrilo tenía pijama y que el cocodrilo estaba abrazando a la niña. Eso es lo único que nos dijo. Aunque igual estaba como que miraba a mi vecina cuando ella le preguntaba, Ya, pero eso es lo único que dijo. Ya. Sí, eso fue como lo que él interpretó, se fue claramente a las imágenes, porque como que yo sentí que él quería saber algo más, pero no, como que prefería no decirlo, y se fue solamente a los dibujos, a lo concreto que muestra la imagen, los textos. En ningún momento dijo, oh, esto puede ser un libro, un cuento, o nada. Se fue prácticamente a los dibujos. O sea, ¿tú crees que después de que no obtuvo lo que él quería en el primer texto, que era que se lo leyeran, se fijó en las imágenes, ya en el segundo se fue a las imágenes? ¿Tú crees que su estrategia fue esa en el fondo? Sí, yo creo, porque... ¿Fui a las imágenes? Ya. Sí, porque mi vecina me dijo que si se lo tenía que leer. Cuando yo se lo mandé, me dijo que si se lo tenía que leer, y le dije que no, que él interpretara lo que él quisiera de los textos, de las imágenes. Y Ya. eso fue lo que él nos dijo. No Ya. hubo como más interacción. Ya, perfecto. Ya, súper bien. ¿Y conclusiones, así de modo muy, muy breve? Pusimos como conclusión que, por ejemplo, que el niño, bueno, entre nuestras hipótesis que hicimos, tenían mucha diferencia, y que el niño en sí como que no podía ser como capaz de reconocer como los otros niños de que era un cuento o que se trataba de algo más. Y que la labor como nosotros de los docentes es como mostrarle que una portada no es solamente los dibujos, porque igual los niños se van por los dibujos, por la portada. Entonces es como mostrarle que hay más de que una simple portada. Ya, perfecto. Voy a mirar el chat. Profe, quisiera saber algo del grupo de Angélica, si el niño... ya, de ahí voy a hacer una ronda con las preguntas que están en el chat. Muchas gracias a este grupo, el grupo del trabajo que subió la Cata Silva.
Entonces ahí vimos el trabajo de Vicente, 5 años, el trabajo, digo yo, su participación. Hay varias cosas que se dijeron acá que las vamos a discutir también respecto de la labor docente, y ahí evidentemente, ¿cierto? Yo me imagino que ustedes se remitieron a Medina, porque Casani no habla de la labor del profesor, Medina sí, y entonces la labor del profe sería mostrarles a los niños que hay mucho más que las imágenes, eso es, ¿cierto? Exacto, sí. Ya. Acá en el chat tengo cuándo estarán listas las notas del control de lectura. Estamos full revisando, porque es un proceso largo, hay que descargarlas, hay que subirlas, ya solo descargarlas es como un cuarto de hora, descargarlas, guardarlas en el computador, subirlas al Drive, agregarle las rúbricas, entonces estamos trabajando en eso, ¿ya? Y hay que sentarse a escuchar además, no es como que tengo que tener el tiempo para escuchar de una vez la presentación, entonces es un proceso un poquito largo. Pero yo creo que a finales de esta semana ojalá debiéramos tener avanzado en la entrega de notas. Luego, la Carolina pregunta, profe, quisiera saber algo del grupo de la Angélica, si el niño reconoció el tipo de texto de la primera imagen. Y la Angélica contesta, no, Caro, nosotras le dijimos que era una tarjeta. Y creo que por esto dijo en su interpretación que era un agradecimiento. ¿Qué niño era él? ¿Era Pedro Pablo? ¿Quién era? ¿Gonzalito, Lucas? Pedro Pablo, profe. Ya, Pedro Pablo. Perfecto. ¿Queda alguien más por ahí que no haya mostrado su trabajo? Ya no tiene mucho sentido que siga usando porque ya se está dando vuelta donde mismo, ¿cierto? Ya, entonces, si no hay nadie más, a la una, porque tengo hasta aquí 7 grupos que nos han contado y eran 9. A la una, a las 2, a las 3, ya. Entonces, me parece súper interesante todas las cosas que ustedes han aportado. Hay varias ideas que yo quisiera tomar aquí, porque lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar ahora, y voy a cambiarme de presentación para mostrarles esto, que son un par de diapos de apoyo, ¿ya? En el tiempo que nos queda, déjenme mover esto. En la ruta de hoy teníamos, ¿cierto?, como objetivo sistematizar los datos analizados que pueden interpretar los niños y niñas no lectores. Teníamos aquí, ¿cierto?, la exposición de la participación de estos 7 niños, Pedro Pablo, Emilia, Lucas, Gonzalito, Emanuel, Rebeca y Vicente, y efectivamente más o menos, ¿cierto?, todos tuvieron una participación, a pesar de que, por ejemplo, habían cosas primero como Gonzalito que les decía que no veía nada primero, o algunos que efectivamente, ¿cierto?, hicieron una reconstrucción a partir de las imágenes, pero ustedes tuvieron la posibilidad y la experiencia de hacer esta microinvestigación. No sé si alguno de ustedes me pudiera decir qué le pareció la experiencia de hacer este taller. Ya no del taller mismo, sino la experiencia de trabajar levantando hipótesis, teniendo, ¿cierto?, la participación de un sujeto, recogiendo muestras, analizándola, contrastando con la teoría. ¿Hay alguien que me quisiera hacer alguna observación respecto a eso? ¿A su experiencia? Profe, yo lo encontré como entretenido igual, porque de cierta forma como que comprobamos lo que hemos estudiado. Ya, súper bueno. Igual me llama la atención que los niños entiendan de qué se trata el texto sin saber leer. Súper, sí. Sí. Y de eso se trata. Eso es lo que estamos viendo, ¿cierto? Que efectivamente el proceso de lectura, si lo pudiéramos plantear de alguna manera,
no se inicia cuando usted empieza a enseñarles las letras a los niños. Se inicia mucho antes porque sabemos que los niños están inmersos en una cultura alfabetizada, en una cultura, alguien usó un concepto por allí, ¿cierto?, que decía que Emilia se rodeaba de un ambiente letrado, y entendemos que ese ambiente letrado es que en su casa hay textos, como podría esperarse de un profesor en formación. En su casa hay textos que son para ella, porque es distinto que yo tenga, no sé, pues la RAE puesta en mi biblioteca, a que hayan textos que están pensados, ¿cierto?, para niños, o que son atractivos, que son cercanos, que son manipulables por niños. Entonces, por ejemplo, decía ahí el grupo que Emilia está en un contexto alfabetizado, rodeado de un ambiente letrado, y efectivamente, ¿cierto?, esto puede influir en las interpretaciones que ella hizo de las dos imágenes. Y tenía que ver también con su conocimiento previo, porque ustedes infieren que hay un conocimiento previo sobre los libros, cómo funcionan los libros, qué hay en esos libros, y sobre la experiencia que tiene con ellos, que es esta muy fina interpretación que ustedes hicieron, porque es una interpretación súper fina la que hicieron, de que parece que ella ve que hay una persona que está con pijamas, lo sitúa al atardecer, y pareciera que se vincula con que le iban a leer un cuento y se iba a dormir, ¿ya? Miren el análisis súper finito que ustedes hicieron, y que nos muestra, a partir de lo que ustedes señalaron, que hay un conocimiento de mundo que tiene que ver con el funcionamiento de los textos, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que uno puede hipotetizar, hay otras que son las que los datos nos muestran, y lo que tenemos que hacer nosotras es ir a la teoría para ver qué efectivamente, ¿cierto?, nos permite explicar, por ejemplo, la brecha que existe entre las hipótesis que ustedes hicieron y los hallazgos que tienen, o el corpus que tienen. Entonces, hoy día hemos hecho esta vuelta para que entre ustedes miren que tuvieron experiencias que yo diría que no son tan disímiles, ¿ah? Algunos más, algunos menos, pero no son experiencias tan disímiles, y que tienen que ver fundamentalmente con esto que vamos a comenzar a ver. Ya nos queda poquito tiempo, y probablemente mañana, con la profesora Andrea les toca a ustedes mañana, ¿cierto? Ayúdenme, torpeo mental. Sí, profe, nos toca con ella. Ya, entonces, probablemente mañana van a tener la posibilidad de ver esto en detalle. Esto que está aquí, ¿cierto?, es un modelo explicativo de cómo se produce, ¿cierto?, la lectura, ¿ya? Y si ustedes se fijan aquí, hay una cuerda que se va tejiendo. Esto es una suerte de metáfora explicativa del funcionamiento de dos niveles: la comprensión propiamente tal del lenguaje, con elementos que ustedes, ojo, mencionaron en sus conclusiones fundamentalmente, con los conocimientos previos, con el vocabulario. De hecho, hay alguien por ahí que decía, ¿quién era? Usaron el vocabulario, o destacaron el vocabulario que tenía, ¿quién era? Ayúdenme, que me decían que no. Creo que era Pedro Pablo, profe, el primero. No, Pedro Pablo, profe. Era Pedro Pablo, que decía aves en vez de pájaros. Hicieron ese comentario. Ya, entonces, el tema de el conocimiento previo, el vocabulario en este primer nivel, la estructura del lenguaje propiamente tal, los razonamientos verbales, el conocimiento literario, ya que yo les señalaba que era por ejemplo, esta conciencia narrativa que le permite a un niño saber súper bien qué esperar cuando está escuchando una historia. Entonces, si yo le cuento a un niño una historia donde no pasa nada, y donde toda la historia había una vez, ¿cierto?, una tortuga que vivía en el bosque,
y que le gustaba, ¿cierto?, ocultarse por el invierno en una cueva y fin. ¿Qué creen que les pasa a un niño cuando yo les cuento eso? ¿Qué les pasa? ¿No entienden nada? O sea, yo creo que entienden, pero están esperando otra cosa, porque cuando estamos escuchando una historia, estamos esperando que algo pase. Estamos esperando que ese personaje, ¿cierto? Animal, humano, no sé, en fin, le ocurra algo, enfrente un peligro, se encuentre con una amenaza, se enamore, tenga que ir a una batalla, tenga que enfrentarse a un dragón. O sea, un niño, una niña, una niña está esperando que ocurra algo. Si no, no es un relato, po. O sea, si yo digo, la tortuga vivía en el bosque y en invierno se ocultaba. Listo, ya. Entonces, los van a quedar mirando con cara de, ya, ¿y qué le pasó a la tortuga? ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasó? O sea, en el fondo, cuando nosotros hablamos de conocimiento literario, estamos enfrentados, ustedes van a estar enfrentados a niños de 6 años que, como lo dice por ahí Ferreiro, son expertos en estructura narrativa, son expertos. Por lo tanto, cuando ellos tengan que inventar, oralizar historias o escribirlas posteriormente, van a meter el monstruo, van a meter el dragón, van a meter, ¿cierto?, la batalla, el enamoramiento, una serie de tópicos en el fondo que son distintos y diversos y que van cambiando además con la medida que los niños crecen, porque aquí hay un estudio bien interesante, súper interesante que hizo hace varios años allá atrás ya la Fundación La Fuente, que hizo una investigación con cerca de 4.000 niños chilenos de quinto y sexto básico, pero esto también está estudiado con niños más pequeños, respecto a los temas sobre los cuales les gusta leer. Y muy contrariamente, ¿cierto?, a lo que uno podría pensar, los temas que son los más requeridos por los niños, a esa edad, estamos hablando de niños entre 11 y 12 años, tienen que ver con el terror, tienen que ver con el humor, ¿ya? Con el humor, les encanta leer cosas así como chistosas, con el terror, con historias, ¿cierto?, de vampiros, de zombies, y tiene que ver con las aventuras. Las historias de amor, por ejemplo, aparecen en niños y en niñas, porque se hizo un estudio por género, en cuarto o quinto lugar. Y también esta investigación que hizo la Fundación La Fuente, que tiene una bonita infografía que está por ahí en internet, también hay investigación que se ha hecho con niños más pequeños. Y efectivamente, desde los 5 años en adelante, lo que ellos buscan, seguimos aquí en conocimiento literario, lo que ellos buscan son historias que rompan la rutina. Hasta los 3 años, 3 o 4 años, los niños prefieren historias que tienen que ver con su entorno cotidiano. Historias que funcionan con elementos reconocibles para ellos. Pero desde los 5 años en adelante, las historias preferidas son aquellas que rompen la monotonía. Por ejemplo, leerles una historia donde aparezca, no sé, el hombre lobo, donde aparezca, no sé, un zombie. Historias para niños, evidentemente, para que no se mueran de susto, pero hay efectivamente un conocimiento literario previo que un profesor de primero básico no podría sino recoger para incluso, ¿cierto?, seleccionar las lecturas que les van a leer al comienzo de la clase o para alguna actividad específica. Luego también este modelo, que vamos a ver, ¿cierto?, más en profundidad, tiene esta segunda cuerda, ¿ya? Esta segunda cuerda que a su vez se va entrelazando con elementos como conciencia fonológica, ¿ya?, como decodificación, como reconocimiento visual, y que si ustedes se fijan, aquí hay 2 flechitas o 2 informaciones que son súper relevantes. La primera tiene que ver con un incremento estratégico.
Es decir, efectivamente, ¿cierto?, los niños van desarrollando ciertas estrategias para acceder al vocabulario, pero a su vez nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con ellos desde determinadas perspectivas didácticas para, por ejemplo, trabajar el vocabulario, para recoger ese conocimiento previo, para visualizar lo que el niño sabe antes de que vaya a leer. Y que es un ejercicio que por ahí varios de ustedes hicieron. Y muchas de las interpretaciones que ustedes hicieron y que las manifestaron ahora tienen que ver con el conocimiento previo, ¿ya? Pero el conocimiento previo no es algo que está ahí, ¿cierto?, es como un paquete en la memoria, sino que ese conocimiento previo se moviliza también, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, hay un incremento automático de, por ejemplo, la conciencia fonológica, que es incremental, ¿cierto?, en el ciclo vital también. O sea, se señala que la conciencia fonológica en el fondo está en permanente incremento hasta más o menos los 8 años, ¿ya? Los 8 años. De hecho, a los 7 años más o menos se consolida el sistema fonológico infantil. Lo mismo con la decodificación, lo mismo con el reconocimiento visual, que se vuelven automáticos. O sea, cuando hablamos de la decodificación con un incremento automático, es que el niño, ¿cierto?, después de, cuando está en segundo básico, debiera poder leer con fluidez, con consistencia, sin silabeo, ¿ya? Y que tienen como el otro extremo de estas dos puertas que se van entretejiendo, la lectura hábil. Y esa lectura hábil tiene nuevamente, ¿cierto?, entretejidos estos dos niveles. Primero, habla de una ejecución fluida y una coordinación del reconocimiento de palabras y la comprensión del texto. Entonces, están estos elementos que se van tejiendo en esta cuerda que representa, ¿cierto?, esta metáfora que es la que estamos viendo, ¿ya? En este caso, lo que observamos son las diferentes habilidades que subyacen a cada uno de estos dos elementos. Estas son las habilidades subyacentes y que están, ¿cierto?, en la siguiente imagen que les voy a mostrar. Ahí están. Por ejemplo, cuando hablamos de comprensión del lenguaje, que es la cuerda de arriba, estamos hablando de conocimiento previo, hechos, conceptos, del vocabulario, la extensión del vocabulario mismo, ¿cierto? La profundidad, la precisión. Cuando hablamos de estructura del lenguaje, estamos hablando del desarrollo de lo que vamos a conocer después como conciencia sintáctica y como conciencia semántica, y la conciencia semántica súper influida por el desarrollo de la conciencia fonológica. Conciencia fonológica es fundamental para el desarrollo de la conciencia semántica y la conciencia sintáctica. Cuando hablamos de razonamiento verbal, hablamos de la capacidad de hacer inferencias, ¿cierto? Leer tras las líneas, ¿ya? De acceder al contenido de una metáfora que tiene un proceso. Yo creo que ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio y veían con el profesor de lenguaje lo que era una metáfora, y la metáfora es una figura estilística, ¿cierto?, de las más complejas, y requiere un nivel de abstracción que un niño de primero básico no tiene. Por eso cuando uno mira el programa de estudio de primero básico, y durante los 3 primeros años, hay 3 figuras literarias que aparecen: la onomatopeya, la personificación y la comparación. Y la metáfora aparece muy posterior, pero la metáfora implica este proceso, ¿cierto?, que es incremental y estratégico, que es que tiene que ver con el razonamiento verbal, la capacidad de hacer analogías. Es cuando yo digo, por ejemplo, les muestro a los niños un calcetín, un guante y un pie, y él tiene que identificar cuál es la relación correcta, ¿ya? El conocimiento literario, lo que estábamos discutiendo, el concepto de lo impreso, cuando los niños les dicen a ustedes, pero ahí hay letras. A uno de ustedes, literalmente, uno de los niños le dijo, ahí hay letras. Luego estaba, esto que me pareció súper interesante, Vicente, de 5 años,
quería que se lo leyeran, o sea, sabe que ese es un material impreso, ¿cierto? Y que allí hay algo que dice. Y derechamente, ¿cierto? Hay algunos que podrían haber dicho, creo que no salió en este caso, que era un cuento, ¿ya? Que era un cuento. No recuerdo que ninguno de los niños le haya dicho que era un cuento, pero tiene que ver eso con el reconocimiento de los géneros. Y por otro lado, el reconocimiento de palabras. Ya lo dije, conciencia fonológica, ¿ya? De las sílabas, de los fonemas, que es un tema que nos vamos a meter un poquito más en profundidad, la decodificación y el reconocimiento visual de palabras. Entonces, estos elementos están ahí a la base de esta representación que, como ya les señalaba, es una metáfora, que implica, ¿cierto?, que cada una de estas hebras son habilidades que efectivamente los profesores tenemos que trabajar. Aquí usted recuerde todo lo que dijo Medina, ¿cierto?, todo lo que leímos ya previamente, y que lo que van haciendo, ¿cierto?, es establecer las habilidades subyacentes a la comprensión del lenguaje y al reconocimiento de palabras, y que tienen como punto de llegada un lector hábil, que no es algo que podamos fijarlo en el tiempo, o sea, no es que yo diga en primero básico, en diciembre vamos a tener niños que sean lectores hábiles, sino que es un proceso incremental, No sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, es muy preliminar lo que yo les acabo de mostrar. Voy a volver donde están ustedes, es muy preliminar lo que yo les acabo de mostrar, pero tiene que ver fundamentalmente con este modelo que vamos a trabajar. Déjenme volver a donde están ustedes, aquí, ya. No sé si tienen alguna consulta por hoy día, para ahora. ¿No? Bien, estamos encima de la hora, entonces los dejo combinados para mañana con este paneo que hicimos, y con la profesora Andrea van a profundizar también este modelo, pero por favor lo que yo les pido es que para que no quede en el plano teórico, todo lo que estamos discutiendo no quede en el plano teórico, tengan esto que hicimos hoy día en mente. O sea, visualízalo en términos de Pedro Pablo, que observa todo lo que hay en el texto, representa amistad y amor, ¿cierto? En el texto 2 da una respuesta cerrada. Pedro Pablo dice amanecer, y no dice que hay un sol, dice que es el amanecer. En el caso de Emilia, ¿cierto?, que pareciera que tiene mucho conocimiento acerca del mundo de los textos, y ha tenido experiencias respecto a que ella le lean, y eso lo está usando para contestar las preguntas que les hacen los investigadores que son ustedes. En el caso de Lucas, también ustedes dijeron, califican sus respuestas como concretas, pero ven uso de conocimiento previo. En el caso de Gonzalo, que dijo que es un libro, ¿ya? Es un libro, nunca vio que era un libro, efectivamente, nunca vio que era un libro, dijo que era una foto, pero que notó que había palabras en el texto. En el caso de Emanuel, ¿cierto?, ¿qué es lo que dice Emanuel? También les da respuestas acotadas, relacionan los pájaros con el amor, sabía que había algo que tenía que leer también, lo mismo en el caso de Rebeca, ¿cierto?, y lo mismo en el caso de Vicente. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener presentes estas respuestas que les dieron, esta microinvestigación que hicieron, para poder visualizar entonces estas habilidades que yo les mostré en estos dos componentes del modelo. Bien, no sé si alguien quiere decir algo. Si no, lo dejamos hasta acá. Y, ¿Profe, va a subir esto? ¿Va a subir esto? Sí, ahora al tiro. Ya. La descargo y la dejo subida hoy día, ¿ya? Ok, gracias. Listo, nos vemos entonces. Ustedes se ven mañana con Andrea y nos vemos el jueves entonces. Adiós.
Chao, profe, Chao, que esté profe, bien. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, que esté bien.